Muy bien, en esta ocasión vamos a repasar o hablar un poquito acerca de un tema que hemos titulado El lugar correcto. Esta cita está en 1 Pedro 1, del 18 al 20. Ya leímos lectura, más adelante lo vamos a tocar este texto, por ahí ténganlo a la mano. Eh, bueno, yo creo que todos alguna vez eh, o durante el año, por ejemplo, ahora que estamos comenzando un año, durante el año que acaba de terminar, enfrentamos algunas situaciones complicadas. eh, yo creo que eso es la norma, ¿no?, de nuestra vida. Eh, Dentro de todas las bendiciones que recibimos de Dios, bueno, también como vivimos en este mundo caído, bueno, hay dificultades, ¿no?, hay problemas. Es algo de lo cual nos advirtió Jesús, ¿recuerdan? Él dijo que en este mundo íbamos seguramente a tener que, ¿recuerdan? Aflicciones. ¿Sí? O sea, es cierto que tenemos la bendición de Dios, tenemos sus favores, su protección, pero también dijo Jesús que iba a haber problemas, dificultades, situaciones desagradables, cosas que se salen a veces de nuestras manos. Y les digo, bueno, sin duda que en este año que terminó, todos enfrentamos situaciones de ese tipo, ¿no? Cuando nos toca estar en esas circunstancias, como dice aquí, circunstancias desfavorables, eh, que nos mueven el piso, como decimos, muchas veces vienen, bueno, a nosotros pensamientos, ¿no? Para empezar, nos preguntamos por qué nos está pasando eso, ¿verdad? Eh, hay expresiones muy típicas, que usamos mucho, ¿no? Muy trilladas, como el ya le tocaba, ¿se acuerdan de esa frase? Cuando algo sucede y decimos, bueno, pues ya le tocaba. Algo, pues, no muy agradable, ¿no? Eh, Hay otras pensamientos que vienen a nosotros como el destino, ¿no? Pues es que fue el destino. ¿Qué más decimos a veces cuando estamos en esas situaciones? Pues fue por casualidad que sucedió eso, ¿sí? Fue la casualidad, fue la mala suerte. Eh, Nos tocó estar, a veces decimos, o le toca estar a alguien, decimos, en el lugar equivocado, en el momento que equivocado también. Eh, y lo peor todavía es una frase que no ayuda a nada, por ejemplo, a veces como dando una opinión, ¿no?, de respecto a algunas circunstancias. Y si no es que lo decimos, a veces lo pensamos, ¿no? Cuando alguien está en una situación así complicada, decimos, bueno, pues algo has de haber hecho. Dando a entender que, bueno, la situación es que la consecuencia de algo que hiciste mal, ¿sí? Pero vamos a ver en esta ocasión que no siempre que suceden cosas desagradables en nuestra vida, no siempre tienen que ver con esto. De hecho, bueno, hay cosas en esta lista que no tienen nada que ver, que no son reales, ¿sí? Vamos a ver que hay algo más que esas frases que generalmente decimos, ¿no? Como el ya le tocaba, el destino, la casualidad, la mala suerte, estar en el lugar equivocado o algo hiciste. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en, en el Evangelio de Lucas. Vamos al capítulo 2 de Lucas. Vamos a ver una historia que, bueno, hemos estado tocando últimamente, la historia del nacimiento de Jesús, que aunque bueno, ya pasó la Navidad, la celebración, este, pues es bueno seguir hablando, ¿no?, de este tipo de temas. Miren lo que dice los primeros versículos de este capítulo, Lucas 2. Vamos a ver lo que dice por ahí en nuestras Biblias. Dice, y aconteció
que en aquellos días, hablando del tiempo en el que nació Jesús, dice que en ese tiempo se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Se iba a haber un censo, fue la orden del emperador romano de aquel tiempo, y dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Nos empieza por ahí a poner en contexto en la historia, los personajes que estaban por ahí en el gobierno. Y bueno, ante esta ley, dice que todo mundo fue a sus lugares de origen para ser eh, empadronados, dice eh, la cita. ¿Ok? Entonces, nos sigue diciendo por ahí los siguientes versículos, ya nos pone ahí en el contexto. Nos dice el versículo 4 que José, dice, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, donde habitaba, dice, y fue a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Acuérdense que tenían que ir a su lugar de origen. José estaba viviendo en otra ciudad, así que tuvo que hacer un viaje, dice, tuvo que hacerlo para ser empadronado y se llevó con él dice, a María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Acuérdense de todo lo que había pasado previamente, este, con la situación de María, algo pues muy complicado también. Eh, y aquí es donde comenzamos a pensar en esto que platicábamos al principio de esas situaciones, ¿no? Complejas. Eh, Dios envía a su Hijo a este mundo con una misión muy, muy especial. Y lo lógico sería pensar que pues Dios se haría cargo pues, de todos los problemas, de todas las situaciones, le evitaría que pues los momentos difíciles, ¿no? A su hijo. Pero vemos que desde que eh, Jesús hace su aparición en este mundo, eh, antes de nacer, bueno, pero ya existiendo, ¿no? En el vientre de su madre, pues empezó a enfrentar una serie de situaciones complejas, ¿no? Junto con sus padres, eh, lejos les digo, de tener pues todas las comodidades que se supondría, ¿no? Que podría tener y las facilidades, pues no fue así, ¿sí? Eh, y entonces, bueno, dice que aconteció, dice que estando ellos ahí, cuando llegan, y ustedes imagínense los problemas que hubo, ¿no? Desde que María recibió aquella noticia, ¿sí? Algo muy, muy, este, muy difícil. El hecho de que José no era el papá de ese niño, pues estaba poniendo en riesgo a esta chica, ¿sí? A María, en riesgo de perder la vida. Y ustedes saben que eh, el adulterio se castigaba este, con la muerte, ¿sí? Entonces no era complicado, la historia nos dice que José, acuérdense, José quiso pues terminar, ¿no? Con la relación, pero sin hacer ningún escándalo, precisamente para evitar que le pudiera suceder algo a María. Cuando finalmente las cosas ahí se empiezan como a estabilizar un poquito en su relación, que Dios tuvo que intervenir para que José eh, continuara, ¿no? Con aquella relación. Bueno, viene esto, ¿no? Este detalle donde se tiene que hacer un viaje, que aunque era una ciudad muy cercana, Belén, pues no era, eh, no eran las condiciones como ahorita, ¿no? Que decimos, bueno, aquí ahorita nos vamos en un carro, en un autobús. Antes pues solo se viajaba
animales o a pie, así que pues no iba a ser algo sencillo y en las condiciones en las que estaba María, pues mucho menos, ¿no? Pero cuando llegan allá, dice, finalmente, pues lo logran, llegan a Belén. eh, Dice que en esos días, precisamente, o sea, como que todo se estaba acomodando para incomodar, ¿no? A esta pareja, cuando parecía que superaban un obstáculo, aparecía otro y otro. Y cuando llegan a la ciudad, pues María empieza a sentir este, que se acercaba que el momento del nacimiento. Y entonces nos sigue diciendo por ahí en el versículo 7 un texto que es algo triste porque dice que dio a luz a su hijo. ¿Sí? Lo resume así en muy pocas palabras, pero ustedes imagínense todo lo que hay alrededor de este texto. Y se dio a luz a su hijo y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y nos dice ahí, nos da algo que sucedió, ¿no? Porque podemos decir, ¿y por qué nació en esas condiciones? Dice, porque no había un lugar para ellos en el mesón. Es decir, cuando llegan a la ciudad, pues estaba llena, ¿sí? Los lugares donde se podían alojar estaban saturados, eh, así que donde quiera que ellos iban eh, pues a buscar dónde quedarse, dónde pasar la noche, pues se les negaba, ¿no? Hasta que finalmente por ahí encontraron un lugar donde podían, pues resguardarse, eh, y pues no era un lugar nada agradable. Pero bueno, ahí decidieron, no había de otra, ¿no? Decidieron pasar ahí la noche, tomar ese lugar, y resulta que en ese momento también, pues sucede lo del parto, ¿no? De María. Así que, nos dice aquí que cuando nace su hijo, dice, fue envuelto en pañales y se le acostó en un pesebre. Y bueno, esta historia la conocemos, creo que de sobra, ¿sí? Y estas palabras también las hemos escuchado muchas veces. Eh, pero bueno, vamos a meditar un poquito, a reflexionar un poquito en estos asuntos que a veces nos pasan de largo, ¿no? A pesar de que les digo, es una historia que conocemos bastante, eh, y que en estas fechas, ¿no? Hemos visto a lo mejor alguna película, vemos escenas, imágenes en relación a esto. Nos acostumbramos mucho, ¿no? A esta historia, a las circunstancias, por ejemplo, en las que nació Jesús. Pero bueno, vamos a ver aquí algo muy interesante que sigue por ahí en el texto. Ya nos menciona por aquí, nos describe un poquito acerca de la situación, ¿no? Y hay algo más, dice que por ahí, a los alrededores, había unos pastores que estaban cuidando su ganado, ¿sí? Y dice, guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, era de noche, estaban ahí pues velando con sus ovejas y sucedió algo impactante, sobrenatural. Dice que de repente, dice, un ángel del Señor se les presentó. Así de la nada, imagínense, estaban ahí seguramente algunos durmiendo, otros ahí a lo mejor platicando, vigilando, eh, y sucede esto. Dice, aparece un ángel del Señor y la gloria del Señor, dice, lo rodeó de resplandor. Imagínense la escena, este, fue algo espectacular, que a lo mejor no pues escapa a nuestra imaginación. Eh, Porque dice que vieron la gloria del Señor, dice, y tuvieron temor, o sea, no era para menos, ¿no? Esta expresión de que tuvieron gran temor, fue algo que los impresionó bastante, pero el ángel dice que los quiso que tranquilizar, les dijo, no,
no teman, tranquilos, dice, porque les traigo, dice, unas buenas que noticias, dice, de gran gozo, muy buenas noticias. Así que olvídense un poquito del temor en este momento, dice, y no nada más para ustedes, dice, sino que estas noticias son para todo el pueblo. Es decir, eh, estas noticias, Dios quería que ellos las compartieran, ¿sí? Que las compartieran con los demás, con todo el pueblo. Y bueno, así lo hicieron finalmente. ¿Y de qué se trataba? Creo que pues también lo sabemos, ¿no? Las palabras del ángel fueron las siguientes, dice, las buenas noticias que les traía era que, dice, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eran buenas noticias buenísimas, ¿sí? Porque eh, acuérdense que el pueblo de Israel estaba esperando a un Mesías, a un Salvador. Y el ángel les está diciendo, llegó el momento. Ya está aquí, dice, acaba de nacer, les dijo el lugar en Belén, les dijo que acababa de nacer, ¿no? El Salvador. Y hay algo muy interesante aquí, dice, enseguida les dijo esto, les dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Son las palabras que acabamos de leer, ¿sí? Cuando nos da por ahí el contexto de la historia, lo que sucedió, ¿no? Cómo fue el nacimiento de Jesús. Y el ángel dice que les da esta indicación, ¿sí? Y les dice, esta va a ser la señal. Y esta frase es muy interesante porque, eh, ¿qué es una señal? Bueno, tenemos que entender qué es una señal. Les digo, estas palabras las hemos leído también muchas veces, este, pero una señal, tenemos que entender esto, una señal dice aquí que es un rasgo o una característica, ¿sí? Que tiene algo, ¿no? Una cosa, o que uno mismo se la pone, ¿no? A veces ponemos marcas en los objetos, o a veces ya la tienen, ¿no? Una señal. ¿Para qué se pone una marca o una señal? ¿Para qué sirven estas señales? Dice, para darlas a conocer, o sea, para identificar las cosas, para distinguirlas de otras, dice aquí. O para dar, dice aquí también, hay algo especial, dice un mensaje especial. Por ejemplo, las señales como las que vemos aquí en la imagen, señales de tránsito, por ejemplo, cuando ustedes ven esas señales, ustedes están recibiendo, no, cuando las vemos estamos recibiendo un mensaje especial, ¿sí o no? Cuando vemos esas señales, por ejemplo, esta de alto, pues se nos está dando un mensaje, cualquiera que veamos, ¿no? Se nos está dando un mensaje especial. También dice aquí que las señales son para distinguir esas cosas, ¿no? Entonces, aquí el ángel les dice a los pastores, les dice, aquí pongan atención a esto, dice, la señal, es decir, el ángel quería que pusieran especial atención en lo que iba a decirles. ¿Cómo iban a identificar a ese niño? ¿Sí? Y les está dando un mensaje especial. Les dice, esta es la señal. ¿Sí? Primero les dijo, ya está aquí el Mesías, el Salvador. La señal es que lo van a hallar, dice, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Se nos hace a lo mejor muy, les digo, muy familiar estas palabras, ¿no? Muy familiares, este, pero tienen, como dice aquí, un mensaje especial. ¿Cuál es ese mensaje especial? Podemos decir, bueno, pues para que cuando lo vieran, pues identificaran, ¿no? ¿Quién era ese niño? Pero hay algo todavía más, ¿sí? Que va más allá de esto. Les dijo que lo iban a encontrar envuelto en pañales, en mantas y acostado en un pesebre. Aquí lo vemos en la imagen. Y decimos, bueno, pues obviamente, ¿no? O sea, estaba en ese lugar, en un establo. A María se le ocurrió,
colocarlo ahí, lo tuvo que envolver porque por el clima, no sé, etcétera, ¿no? Para protegerlo. Eh, Como que pensamos que todo esto fue algo muy circunstancial. Para empezar, el hecho de que fueran a dar ahí a ese lugar, decimos, bueno, pues aquí Lucas nos dice, ¿no? Que la razón fue que no encontraron lugar, no hubo otro lugar donde quedarse. Y aquí podemos empezar a pensar en esto, ¿no? De cómo Dios permitió esta situación. Algunos podemos decir, bueno, pues es que Jesús era humilde, no venía a gozar de lujos. Pues no, o sea, es cierto eso, pero pudo haber nacido en condiciones menos que desfavorables, ¿sí o no? Porque nosotros probablemente tampoco nacimos con mucho lujo cuando llegamos a este mundo, pero estuvimos que en una cuna, estuvimos en un hospital, nacimos en un hospital, con todas las medidas de higiene, etcétera. Y el Hijo de Dios, podríamos decir, bueno, pues él merecía algo mejor. Aunque, como mencionamos ahorita, no venía a gozar de lujos, probablemente podemos decir, bueno, no iban a ser en un palacio, pero bueno, por lo menos a lo mejor pues en otro lugar, ¿no? Más cómodo, más digno, ¿sí? Eh, y aquí es donde vemos, ¿no? O podemos pensar en todas esas expresiones que estamos acostumbrados a decir cuando vemos situaciones complicadas, ¿no? Que decimos, pues ya le tocaba, qué mala suerte, por ejemplo, podemos decir, ¿no? De esta pareja, qué mala suerte que no encontraron lugar, ¿sí? Ningún lugar donde dormir, ¿sí? Estuvieron en el momento equivocado, el día equivocado y pues estaba llena la ciudad. Podemos pensar en mil cosas, ¿no? Pero vamos aquí a descubrir algo especial. Ya vimos ahorita que el ángel les está dando una señal, ¿sí? Y esta palabra tiene gran significado. Les dice una palabra también muy especial, les habla acerca de un pesebre. Les dice que lo iban a cubrir con mantas a ese niño, lo iban a acostar en un pesebre. Eh, Les digo, ahorita podemos pensar en que pues así se dieron las cosas, ¿no? Así pasó, ni modo. Eh, Era el único lugar donde podían recostar a Jesús, colocarlo. Un pesebre, yo creo que, bueno, la mayoría lo sabemos, ¿no? Pero aquí les tengo una definición. Dice, es una especie de recipiente donde comen los animales. Pueden fabricarse, dice, o sea, existen de madera, de barro también, incluso dice de obra de albañilería, ¿sí? O labrarse en piedra. En los tiempos de Jesús era muy común en Israel que los pesebres se, se fabricaran en piedra, ¿sí? Se labraban en la piedra. Eh, Porque, bueno, hay una razón especial. Y en este lugar, en Belén, era muy común esto, especialmente en Belén. Miren, eh, estaban hechos de piedra, ¿sí? Generalmente los pesebres. Ahorita la mayoría de los que conocemos pues son de madera, al menos los que yo he visto, de madera, a lo mejor algunos de aluminio, ya más, un poco más modernos. Pero antiguamente en ese lugar se acostumbraban a labrarlos en piedra, ¿sí? Eh, dice ¿cómo se dice? Los datos, ¿no? Lo que nos dice por ahí la historia, que cuando nació un corderito, ¿sí? Eh, el, um, bueno, el encargado, podríamos decir, este,
Los colocaba, cuando nacían los corderitos, los colocaban precisamente en un pesebre, ¿sí? ¿Por qué hacían eso? Bueno, este lugar, ¿sí? De esta ciudad de Belén era muy conocida porque producía, o el tipo de corderos que nacían especialmente en este lugar, y esto es nos puede parecer muy curioso, pero acuérdense que esto de las casualidades, al menos en la cuestión espiritual, eh, no existe, ¿sí? En Belén, les digo, se daba mucho pues, en el ganado producía muchos corderitos eh, perfectos, podríamos decir, ¿sí? Y cuando hablamos de corderos perfectos, se nos viene a la mente algo, seguramente. Se nos viene a la mente los sacrificios. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que este tipo de corderos eran los que estaban destinados a tomarse como ofrendas? ¿Sí? Los corderitos que eran perfectos, sin manchas, sin defectos. Y estos abundaban en Belén. Y era muy conocida esta ciudad por eso, y por la calidad de corderos que nacían en este lugar con las características que Dios pedía para las ofrendas. Entonces, eh, eran como, podríamos decir que eran exportadores, ¿no? De ganado para este fin, a a toda la nación. Y cuando nacían los corderitos, ¿sí? Se les ponía precisamente en los pesebres, ¿sí? De piedra para protegerlos, ¿sí? Cuidarlos para ese fin que iban a ser destinados, ¿sí? Corderitos perfectos. ¿Qué hacían? Bueno, dice por ahí los datos que se tienen, que los envolvían precisamente en mantas y los colocaban ahí, ¿sí? Los protegían del clima, no querían que se fueran a enfermar, que les fuera a pasar algo, por eso los ponían en este lugar muy seguro, ¿no? Eran de piedra y ahí estaban los corderitos. Eh, ¿Qué podemos ver aquí de interesante? Cuando el ángel les da una señal, dice ahí a los pastores, eh, les dice, esta es la señal, lo van a encontrar envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa fue la señal. Y ellos fueron los únicos que recibieron esta señal, los pastores, no había nadie más. O al menos de los que supieron, de los que se enteraron, por ejemplo, hace poquito que hablamos de aquellos reyes del Oriente, ellos tenían otro tipo de conocimiento, ellos vieron otro tipo de señales, pero a los pastores se les dio esta señal que no recibieron aquellos reyes. ¿Por qué especialmente se les dijo a ellos esto? No fue nada más para que buscaran a un niño envuelto en pañales en un pesebre, sino ellos sabían muy bien, o sea, ellos tenían el conocimiento o sea, cuando les dice estas palabras, ellos relacionaron rápidamente este, aquellos sacrificios, ¿sí? Aquellos corderos, ellos estaban acostumbrados a esto, ellos sabían muy bien de lo que les estaba hablando el ángel. ¿Por qué una señal? Bueno, porque se les quiso hacer ver a ellos, ¿sí? Que entendieran la misión de este niño, ¿sí? Este niño estaba destinado a hacer un qué, una ofrenda, un sacrificio por los pecados. Así, eso era lo que sucedía con los corderitos. De esa manera nacían, ¿sí? O al menos cuando nacían, se les colocaba en un pesebre, se les envolvía en mantas. Eh, y esta era una señal. Cuando un corderito estaba en esas condiciones era porque era un cordero que perfecto, un cordero sin defectos,
y que iba a ser ofrecido como una ofrenda. Y esto es un gran mensaje que recibieron aquellos pastores. Y hoy lo estamos recibiendo también nosotros y vemos cómo todas esas circunstancias desfavorables que envolvieron el nacimiento de Jesús, ninguna de ellas fue por casualidad. Ninguna de ellas fue por mala suerte, porque estaban en el lugar equivocado, los padres, en el momento equivocado. Vemos cómo la mano de Dios estuvo en todo en lo que sucedió. Así que es cierto que a nosotros nos parece algo muy, podríamos decir como indignante, ¿no? Algo triste, tal vez, las condiciones en las que nació, en un establo, lo colocaron en un pesebre, estaba entre animales, pero Dios quería que así fuera, porque nos quería dar una señal, ¿sí? Quería darnos un mensaje especial. Entonces no fue la mala suerte, no fue el destino, ¿sí? Las coincidencias, ¿no? Que los llevaron o que llevaron a Jesús a nacer en esas condiciones, sino que todo estaba, como decimos fríamente, que calculado, planeado, ¿ok? Eh, Dice Gálatas, capítulo, ahí en esta carta a los Gálatas, capítulo 4 versículo 4 que dice lo siguiente, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y esta frase, la primera con la que comienza aquí Pablo, dice, que llegó el tiempo, llegó la hora, el momento, y dice, y Dios envió a su Hijo. ¿Qué nos dice este texto? Que el nacimiento de Jesús fue previamente que planeado y que había un día, una fecha para eso. Dios no actúa como la mayoría de nosotros, ¿no? Que hacemos las cosas a la y se va sin planearlas. Dios vemos que es muy puntual en todo, muy organizado, este, eh, y en este asunto que era de vital importancia, especialmente para nosotros, pues Él no dejó las cosas al azar, ¿sí? O sea, todo estaba muy bien planificado, ¿sí? Y cuando llegó la hora, dice, cuando llegó el momento, Dios envió a su Hijo. Y cuando llega aquí a la tierra y que vemos que empiezan a suceder un montón de, ¿cómo podríamos decir? Como de, ah, pues sí, circunstancias, ¿no? Muy complicadas una tras otra para sus padres. Este, Podríamos pensar eso, ¿no? De que pues eran situaciones, circunstancias que se salieron de las manos. Pero vemos que Dios estaba, cuando analizamos estas cosas así a profundidad, vemos que Dios estaba aquí ahí al mando de la situación. Y Dios quiso que su hijo naciera en ese lugar. Así que, aunque podríamos pensar que Jesús estaba por ahí en un lugar equivocado, en un momento equivocado, y le tocó, como decimos, estaba en el lugar que correcto. ¿Cómo en el lugar correcto? Si era un pesebre, un lugar donde comen los animales, pues sí, pero así tenía que suceder porque Dios quería que entendiésemos algo, ¿sí? Acerca de ese niño. Y los primeros que recibieron esas buenas noticias fueron los, los pastores. Y les dice exactamente a qué venía ese niño, ¿sí? Con esa señal que les dio, ¿sí? Les dijo, aquí está la ofrenda por sus pecados. Él es el que, sí, es él, el Salvador que han estado esperando. Y bueno, en nuestra cita que leímos al principio, en Primera de Pedro, vamos nuevamente a leerla. Vemos aquí otro detalle que nos reafirma esto. Primero de Pedro, capítulo 1, los versículos del 18 al 20. Les voy a invitar a que lo busquen y le damos también
lectura, miren lo que dice Pedro, dice, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana o antigua manera de vivir, dice que recibimos de nuestros padres, es decir, fuimos rescatados del pecado, ¿sí? Algo que hemos heredado de nuestros padres y nuestros padres heredaron de sus padres, etcétera, ¿sí? Fuimos rescatados de esto, dice. Dice, y no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata. No se hizo un pago, ¿no? No se dio una fianza económica, dice, sino que fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo. Y aquí viene esta alusión al cordero, dice, Jesús fue como un, ¿qué dice? Como un cordero sin mancha, perfecto, dice, sin contaminación. Por eso los corderitos tenían que ser así, porque tipificaban a quién, a Jesús. Y los defectos que pudiera tener un corderito, pues eran símbolo de qué, del pecado. Jesús era alguien que iba a vencer al pecado, que no iba a cometer pecado jamás, ¿sí? Y de esa manera iba, al entregar su vida, iba a obtener el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Y vean cómo termina la frase aquí. Pedro dice que este cordero, dice, fue destinado para eso, dice, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ese plan, esa manera, esas circunstancias que se dieron en el nacimiento de Jesús, no pasaron porque así se dieron las cosas, porque ya le tocaba, por la mala suerte. No, dice que todo fue planeado así desde antes de la fundación del mundo. Y esto es algo impresionante, ¿sí o no? Dice, desde antes de la fundación del mundo se trazó este plan y se manifestó, dice, ya en estos tiempos, dice Pablo. Cuando nació, así sucedió todo, ¿sí? Tal cual se había planeado. Entonces, esto es algo, les digo que pocas veces a lo mejor meditamos en esto, ¿no? En esta pequeña historia, ¿no? Que nos relata por aquí Lucas, de estos pastores y del mensaje que ellos reciben. Estaban recibiendo precisamente las buenas noticias, el Evangelio. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Bueno, para empezar, que ya estaba ahí que el Mesías. Y les aclara muy bien a qué venía. No venía a que aplastar a los romanos, como muchos creían, venía a ofrecerse como una ofrenda. Y por eso nació ahí en ese lugar, ¿sí? Como nace cualquier cordero, fue colocado en ese lugar, en ese pesebre, como eran colocados los corderos que estaban destinados al sacrificio, a la ofrenda. Lo envolvieron, dice ahí, en mantas como lo hacían con los corderos. O sea, todo fue este, fríamente calculado, como dice. Y así sucedió. Así que esto es una muestra para nosotros eh, cuando, como ahorita mencionado, ¿no? Cuando enfrentamos situaciones difíciles y que sin duda, por ejemplo, este año que está iniciando y que eh, todos seguramente lo hemos iniciado con una buena actitud, con planes, etcétera, con buenas expectativas, pues algo que tenemos seguro es que también van a aparecer que las circunstancias difíciles. Y eso es algo que debemos de estar conscientes, ¿no? Debemos de estar conscientes de ello. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, que Dios está aquí, al control de nuestra vida también. Y cuando enfrentamos momentos difíciles, que a veces, les digo, le echamos la culpa que a la mala suerte, a estar en el momento, en el lugar equivocado, al destino, dicen otros, a que ya le tocaba, etcétera. Todo eso para Dios no existe, ¿sí? Nosotros tenemos un montón de explicaciones, ¿no? Para las circunstancias. Con Dios
entendemos y sabemos, y aquí nos damos cuenta de que todo tiene una intención. Cuando Dios permite algo, tiene una razón, una intención. Y cuando Dios hace algo también, de igual manera. ¿Sí? O sea, Él no permite nada ni hace nada al azar, o a ver qué pasa, o lo hice sin querer, como lo hacemos nosotros, ¿no? O sin planear, no es así. Con Dios no funciona eso. Entonces todo tiene una razón, una explicación, una intención en nuestra vida, incluso las cosas que nos pueden parecer a nosotros inexplicables, nos pueden parecer desagradables, nos pueden parecer adversas, ¿sí? Entonces, muy probablemente, muy seguramente, eh, eso va a aparecer en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, en este año, ¿no? Que estamos comenzando, va a haber problemas, va a haber circunstancias complicadas, desagradables, pero tenemos que recordar que Dios está al control. Y así como estuvo presente en la vida de Jesús desde que nació, eh, aunque pensemos, ¿sí? Y aunque nos parezca que no estaba tan cercano ni tan al pendiente Dios de lo que estaba sucediendo, aquí podemos entender que sí, completamente. Porque podemos decir, bueno, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió que naciera así su hijo en esas circunstancias? No le pudo dar un lugarcito por ahí en un hotel, no tan lujoso, pero aunque sea que es algo mejor que un establo. Pero no, Dios no quería eso. Dios tenía un plan diferente. Entonces, esto es algo que a nosotros nos debe dar esperanza ante las dificultades, nos debe dar confianza, seguridad en nuestro Dios, en su sabiduría, ¿sí? Que es complicado, ¿sí o no? O sea, cuando estamos en una situación que no nos agrada, es complicado entender que Dios lo está permitiendo por algo bueno, con una buena intención para nosotros. Nosotros obviamente nos sentimos agredidos, olvidados por Dios, castigados a lo mejor, pero aquí nos damos cuenta de que no es así, ¿sí? De que Dios siempre está ahí al pendiente, que está al control y que a veces hay cosas que no entendemos, obviamente, pero hay que confiar en su sabiduría, en su poder y en que todo siempre, como dice, por ahí nos dice Pablo también, todo siempre va encaminado a nuestro bien, para una bendición para nosotros. Entonces hay que recordar esto. Y miren, vamos a terminar con este pensamiento de El deseo de todas las gentes, este libro que nos dice que los propósitos de Dios, dice, no conocen premura ni demora. Nosotros hacemos planes, tenemos proyectos. Sin duda ustedes hicieron propósitos para este nuevo año, planes. Y a veces se tarda, ¿no? En realizarse. A veces las cosas no salen como queremos, como decíamos ahorita, pero recordemos esto, dice, miren, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. O sea, suceden cuando tienen que suceder, de la manera que tienen que suceder los planes de Dios, ni antes ni después. Y esto es algo que a veces nos incomoda a nosotros, ¿no? Porque nosotros nos programamos, planeamos, ponemos fechas para hacer cosas, realizarlas, obtenerlas, etcétera. Pero miren esto, dice, dice, Dios había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando le prometió a aquella gran descendencia, les digo, un día también tu familia, tus descendientes van a ser esclavos en Egipto. Y pasó. Dice, le declaró incluso el tiempo que estarían ahí en Egipto. Y pasó tal cual. 400 años se pasaron ahí en Egipto. Y después de esto, fíjense, Dios dijo que saldrían con gran riqueza después de ese tiempo. Después de toda de la esclavitud, de esa amargura que pasaron, de esas dificultades,
Dios tenía una fecha y se lo dijo a Abraham, dijo 400 años y después de eso van a salir de ahí con gran riqueza. Y contra esta palabra, dice, se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. Ahí estaba de aferrado el faraón que no los iba a dejar ir, ¿sí? Y se le puso las patadas a Dios y dijo, "Pues, a ver quién puede más". Pero fue en vano. Cuando Dios tiene propósitos, proyectos para ti, planes para ti, en vano va a quedar. En vano el enemigo va a intentar que destruirlos, en vano tus enemigos, en vano las circunstancias desfavorables van a suceder en vano. Cuando Dios tiene un propósito, un proyecto para tu vida, y eso tenemos que recordarlo bien, ¿sí? Dice, en el mismo día señalado por la promesa divina, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Dios tenía, dice aquí, un día señalado. No fue por azar, no fue por casualidad, no fueron las circunstancias. Dios tenía un día para eso. Y así también dice, fue cuando, dice, en el concilio celestial se determinó la hora, dice, no nada más el día, la hora en que Cristo había de venir. ¿Qué les parece? Y así pasó. Dice, cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Y prometió volver y también tiene que un día y una hora y lo va a cumplir. Y Dios tiene también planes para ti y les ha puesto que fecha, día, hora. Y Dios va a cumplir sus propósitos en ti también. Así que ojalá que recordemos estas promesas de Dios o estas eh, declaraciones, ¿no? De su parte, que confiemos a pesar de las circunstancias adversas, ¿sí? Que a veces no, pues no, son incómodas, no las entendemos, lo que pasa, pero en esta historia del nacimiento de Jesús, vemos cómo Dios siempre estuvo ahí, al control de todo, y las cosas pasaron como Dios quería que pasaran. O sea, a Dios no se le salieron las cosas de las manos, ¿sí? Ni se le salen cuando parece que a nosotros nos va muy mal o que Dios ya se olvidó de nosotros, ¿no? Pero es complicado, ¿no? A veces mantenernos firmes en esto. Así que ojalá que esto no lo olvidemos ahora que estamos ante un nuevo reto, ¿no? Ante un nuevo año. Así que tenemos aquí un desafío también para nosotros, el mantenernos aferrados a estas promesas. Que el Señor les bendiga.